Ya inicié la grabación. Y ya, ahí dice. Ok. Muy buenos días. Somos estudiantes del tercer semestre de Trabajo Social de la Universidad Claretiana y le damos la bienvenida a nuestro panel de expertos titulado El constructivismo en el trabajo social desde el año 1990 al año 2000. En este espacio dialogaremos sobre la manera en que esta corriente influyó en la práctica profesional, sus principales aportes al desarrollo humano y también las críticas y limitaciones que se le han señalado. Nos acompaña en calidad de panelistas Karen Torres, Neida Rodríguez, Yolimare Pieyú y Jorman Gutiérrez, quienes compartirán sus reflexiones desde diferentes enfoques. Al finalizar, realizaremos una síntesis con las principales conclusiones de este encuentro académico. A continuación, pues le cedemos la palabra a la compañera Karen Torres. Gracias, moderadora. Soy Karen Torres. En mi intervención abordaré cómo el constructivismo transformó la práctica del trabajo social, centrándose en la subjetividad y la construcción del conocimiento. Cordial saludo. Mi nombre es Neida Rodríguez y analizaré las críticas y limitaciones del constructivismo, especialmente en lo referente en lo cognitivo y sus vacíos frente a lo estructural. Saludos, mi nombre es Jorman Gutiérrez. Estaré compartiendo con ustedes los elementos significativos del constructivismo y el desarrollo humano, apoyándome en las teorías de Brunner y Piaget. Este será un debate enriquecedor en donde estaremos confrontando diferentes ideas, el cual nos enriquece en este semestre de Fundamento de Trabajo Social. Hoy vamos a explorar sobre la influencia del constructivismo, una corriente que ha dejado un marco importante en diversas disciplinas, incluyendo la educación, la psicología y de manera muy especial en el trabajo social. Como ven, el constructivismo pone un gran énfasis cómo interactuamos con otros, en el poder del lenguaje y sobre todo en cada uno de nosotros construye activamente su propia visión de la realidad. En el ámbito del trabajo social, esto nos ha permitido ir más allá de los problemas visibles, nos ayuda a entender los significados profundos que las personas dan a sus experiencias, lo cual es fundamental para poder acompañarles eficazmente en su proceso de cambio. Sin embargo, como toda teoría, el constructivismo no está extenso de críticas. Se le ha señalado por dar quizás más peso a los aspectos cognitivos, es decir, a cómo pensamos, en detrimento de las estructuras sociales, económicas o políticas, que también influye en nuestra vida. También existe el riesgo de caer en un relativismo donde todas las perspectivas se vean igualmente válidas sin un análisis crítico. A pesar de estos desafíos, el aporte central del constructivismo es innegable. Nos ofrece herramientas valiosas para enriquecer nuestra práctica profesional, pero es crucial su aplicación más efectiva y responsable. Se da cuando lo sabemos combinar y complementar con enfoques críticos, que nos ayuda a analizar estructura y con enfoques contextuales que nos anclen siempre a la realidad específica desde las personas a las que servimos. A continuación, pues, iniciamos con la compañera Karen.
Bueno, considero que el constructivismo transforma la práctica del trabajo social porque nos invita a reconocer la subjetividad de cada persona y a entender que no hay una sola verdad, más bien el conocimiento se construye en conjunto a partir de los saberes y experiencias de la comunidad. De esta manera, el trabajo social se vuelve un proceso participativo donde acompañamos y aprendemos al mismo tiempo. De esta manera, el constructivismo transforma profundamente las prácticas del trabajo social, especialmente al cambiar el enfoque desde modelos lineales, técnicos y centrados en el experto hacia una comprensión más subjetiva, relacional y contextualizada de las personas y sus realidades. De acuerdo a lo anterior, esta transformación se dio centrándonos en la subjetividad, el individuo como protagonista de su historia. Antes, el enfoque constructivista en el trabajo social tendía a tratar a los individuos como un objeto de intervención en lugar de sujeto activo, lo que indica que cada persona construye sus realidades de sus experiencias únicas, sus emociones, creencias, contextos, cultura y relaciones sociales. No hay una única verdad o realidad objetiva. Lo que importa es cómo cada sujeto interpreta su mundo, se prioriza, escucha activamente a las personas usuarios del servicio social, reconociendo que su narrativa tiene valor por sí mismo, no solo como fuente de trabajo. Lo que quiere decir es que un trabajador social ya no asume que sabe lo que le pasa a una persona en situación de pobreza, sino que ha explorado cómo esa persona vive, siente y entiende su situación, qué recursos percibe tener y qué significado tienen para él. En la construcción del conocimiento, la intervención como el diálogo en el constructivismo plantea que el conocimiento no se impone, sino que se construye en conjunto a través de la relación entre profesionales y el usuario. Lo que cambia es el rol tradicional del trabajo social, donde se pasa de ser un experto que da solución a ser un facilitador de proceso, de cambio. Se trabaja desde el diálogo horizontal en el que ambas partes aportan saberes, el profesional tiene conocimiento, tiene conocimientos, técnicas, y la persona conoce su vida, las metas, planes, estrategias de intervención. Se define en un conjunto reconociendo las capacidades, valores y prioridades del sujeto. En la construcción, en lugar de elaborar un plan de intervención único, el profesional en trabajo social construye con la persona un proyecto de acción que refleje sus deseos, metas y contexto real. Muchas gracias, Karen. Le cedemos la palabra a la compañera Neida. Bueno, en el cambio educativo y psicológico del constructivismo ha tenido una gran influencia, pero también ha sido objeto de críticas, especialmente cuando se contrastan los enfoques cognitivos y estructurales. Para el autor Jean Piaget, se enfoca en la construcción activa del conocimiento, pero a veces descuida detalles sobre cómo opera la mente en términos de memoria y de atención. Para el autor Jerome Brunner,
postula la teoría del desarrollo cognitivo, donde su principal interés es el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción prescriptiva porque propone reglas para adquirir conocimiento, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas y evaluar resultados. Sin embargo, estas teorías también han sido objeto de críticas y limitaciones en lo cognitivo, la falta de precisión, los procesos mentales, escasa medición empírica, poco énfasis en instrucción directa. En lo estructural, la falta de sistematización teórica, poca atención a estructuras universales o inconscientes, excesivo relativismo contextual. Para el autor Piaget, él propone que un niño debe descubrir los conceptos matemáticos mediante la manipulación de objetos, como piezas, piedras, etc. Para Brunner, él dice que el niño primero debe aprender a contar usando objetos, luego dibujos y finalmente escritos y números. La falta de atención a estructuras universales o innatas en el constructivismo del autor Piaget sostiene que las estructuras cognitivas se forman progresivamente a través de experiencias individuales. Brunner reconoce la importancia del contexto cultural y de la medición social, pero no alcanza en profundidad estructuras simbólicas y colectivas, de tal manera que el constructivismo cognitivo ha sido fundamental para entender el desarrollo del pensamiento, aprendizaje, pero presenta vacíos importantes frente al estructuralismo, sobre todo en la falta de modelo, falta de sistemática del conocimiento, la falta del análisis de estructuras simbólicas y culturas profundas. Un ejemplo claro desde el constructivismo cognitivo con análisis crítico en trabajo social, cuando expulsan a un niño del colegio por mal comportamiento. El estudiante dice que los profesores lo odian, que le tienen la mala, que todo le echan la culpa a él. Dice, yo no quiero estudiar más. El trabajador social comprende que el adolescente ha construido una autoimagen negativa. Es la forma de autoprotegerse y de afirmar su identidad. El trabajador social, mediante el diálogo, le dice, entiendo que has vivido malas experiencias en el colegio y pienses que es mejor no estudiar, pero eso no te define, no define tu identidad. Le pregunta, ¿te gustaría explorar otras formas de aprender? Te escucho, ¿qué propones? El trabajo del trabajador social es comprender el mundo interno del adolescente. En un análisis crítico reconoce que no es suficiente, se necesita complementar con acciones estructurales, educativas y sociales y evitar centrar toda la intervención solo en cambiar la mirada del sujeto. En esta oportunidad les estaré presentando la perspectiva del constructivismo social de Vygotsky, mostrando cómo la intervención y el contexto cultural impactan en la intervención social. El constructivismo social, desde la visión de Vygotsky, ofrece una teoría sólida y humanista para la intervención. A reconocer que el conocimiento y la realidad se construye colectivamente a través de la interacción social y estrecha relación con los contextos culturales. Este enfoque transforma la práctica del trabajo social al poner en el contexto la participación activa, el diálogo y el conocimiento de los sociales locales, permitiendo diseñar intervenciones más justas, efectivas y contextualizadas. En lugar de imponer soluciones externas, se promueve la construcción de respuestas colectivas que promuevan las personas y fortalezcan el tejido social. Así, la intervención social deja de ser un acto asistencialista para
convertirse en un proceso transformador basado en los principios de justicia social y derechos humanos. Muchas gracias, compañera Yolimar. Le cedemos la palabra al compañero Jorman. Bueno, Brunner, un destacado psicólogo, educador, sostiene que el constructivismo es fundamental para entender el desarrollo humano, enfatizando la importancia de la construcción activa tanto del conocimiento. Según Brunner, el aprendizaje no es solo un proceso pasivo de absorción de información, sino una actividad dinámica en la cual los individuos construyen su propia comprensión de un mundo a través de la experiencia y de la interacción social, en el cual consiste en unos puntos claves que son la construcción activa del conocimiento. Brunner sostiene que es un proceso de aprendizaje que a través de exploración, de la reflexión, de la interpretación de cada persona genera un significado y una comprensión únicas. También está la contextualización del aprendizaje, que se produce en contextos específicos que influyen en cómo se interpreta la información. Brunner descarta también la importancia de situar situaciones en aprendizaje de experiencias relevantes, significativas, que conecten la vida cotidiana del aprendiz. Tenemos la interacción social, que enfatiza el papel crucial de la interacción a través del diálogo, la cooperación con otros individuos que pueden compartir, desafiar ideas, construir un entendimiento más profundo y diverso. En esto también tenemos la estructura del conocimiento, que debe ser organizado de manera que sea accesible, comprensiva, el cual conecta entre nuevas y vieja información, lo que nos permite aprender a través de una basada en hechos reales. También está la motivación. Según Brunner, argumentar que el aprendizaje es más efectivo cuando los individuos están motivados a fomentar la curiosidad, es decir, ir más allá de lo que tenemos al frente, el desarrollo que impulsa a cada aprendizaje. También en esta parte citamos a Piaget, que es un psicólogo suizo que es un referente de la figura clave en el desarrollo del constructivismo, centrando su enfoque en cómo los individuos, especialmente los niños, en su teoría desarrollan o descatan varios aspectos fundamentales en las etapas del desarrollo cognitivo. Piaget propuso que el desarrollo ocurre en unas etapas esenciales, sensoriomotora, concreta, formal. Cada etapa es un nivel de complejidad, crecencia en la forma de cómo el mundo da activa del conocimiento. Para Piaget, los niños no son solo receptores, sino más que todo una esponja que absorbe cada información, cada proceso. Son activos que construyen su comprensión a través de la experiencia, de la exploración, más activos. En esto se desarrollan dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos según Piaget? Tenemos la interacción con el entorno, que enfatiza la importancia de la interacción con el entorno físico, social, sugiriendo un aprendizaje que ocurre cuando los individuos enfrentan desafíos que los obligan a reflexionar de su pensamiento. También está la construcción del conocimiento, basado que en Piaget se centra que el individuo reconoce la interacción con otros también, ya que el diálogo es la cooperación que puede enriquecer cada proceso del conocimiento del constructivismo. El constructivismo, según Piaget y Brunner, resaltan la importancia de la actividad, el contexto, la interacción social y la estructura del conocimiento en el desarrollo humano. Este enfoque no solamente transforma que la enseñanza es un aprendizaje, sino que también empodera a los individuos para poder convertir el aprendizaje en autónomo y críticos. Podemos continuar en otros aspectos críticos, ya como de pronto basándonos en hechos reales
de diferentes teorías de estos dos psicólogos. Continuamos, Leomaris. Gracias a todos por sus aportes. Quisiera plantear algunas preguntas para el debate. En primer lugar, tenemos cuáles fueron los principales aportes del constructivismo en el trabajo social durante el año 1990 al año 2000. Buenos días, gracias. Yo considero que los principales aportes del constructivismo al trabajo social entre los años 1990 y 2000 estuvieron en que nos permitió reconocer más la voz de las personas y su subjetividad. Ya no se trata solo de compartir teorías rígidas, sino de construir el conocimiento junto con la comunidad, valorando sus experiencias y saberes. Eso abrió la puerta a intervenciones más participativas, críticas y contextualizadas, donde la gente dejó de ser vista como receptores pasivos y pasaron a ser protagonistas del proceso de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Karen. Muy importante tu intervención. Damos inicio a la segunda pregunta. ¿Qué tensiones o limitaciones identificaron los autores en este enfoque? Muy buenas a todos. Dando respuesta a la segunda pregunta, las limitaciones no invalidaron el enfoque, pero impulsaron una reflexión crítica sobre cómo adaptarlo a contextos reales. También se dice que el constructivismo se consolidó como una propuesta pedagógica influyente, colocando al estudiante como protagonista del aprendizaje. Gracias, compañera Yolimar. Seguimos a la tercera pregunta. ¿Cómo se aplica hoy estas ideas en casos concretos en familia, comunidad o políticas públicas? Bueno, respondiendo a la pregunta, basándonos en esto, lo podemos llevar a una construcción activa de conocimiento, la importancia del lenguaje, que sea en ámbito familiar, en un lugar donde se plantean alternativas o preguntas abiertas que inviten a los niños a explorar y a descubrir qué es lo que tenemos alrededor. Acá también se construye lo que es la explicación propia, basándonos en experiencias y en observaciones técnicas. Apoyándonos en tareas temporal a medida que de pronto cada individuo es autónomo, el cual permitiéndole realizar su ámbito comunitario a través del constructivismo activo en el desarrollo en talleres comunitarios, proyectos, basándonos en comunidades. Gracias, compañero Yorma. A continuación, pues, ahora mismo pues compartiré una pregunta de las audiencias. La pregunta sería, ¿cómo evitar que el constructivismo caiga en un relativismo excesivo en la práctica del trabajo social? Muy buena pregunta. Bueno, la idea de que toda verdad es válida, todo depende del contexto o cada versión es igualmente aceptable. El constructivismo no tiene por qué caer en el relativismo, siempre que se tenga presente el marco ético firme, una mirada crítica, conocimiento técnico, conciencia constructural. Un ejemplo claro desde lo cultural y tradicional, las mujeres guayú son comprometidas muy jóvenes y desertándolas del colegio. Desde un enfoque constructivista, el trabajador social no niega la construcción subjetiva de la realidad del adolescente, pero tampoco la acepta sin cuestionar.
El trabajador social lleva un acompañamiento desde el diálogo crítico con derechos, evitando caer en un relativismo que limite su capacidad de intervención profesional. El trabajador social podría decir a la joven, es tu decisión o tu cultura. Tú construyes tu propia realidad. Si eso es lo que te hace feliz, adelante. Muchas gracias. Gracias, compañera Neida. Después de este diálogo académico, podemos afirmar que el constructivismo representó entre 1990 y 2000 una corriente profundamente influyente en el trabajo social, pero también llena de tensiones. Por un lado, aporta una visión centrada en la subjetividad, la interacción social y la construcción activa de significados, lo cual transformó la práctica profesional al promover intervenciones más participativas y respetuosas desde la voz de las personas y comunidades. En consecuencia, permitió avanzar hacia un trabajo social menos asistencialista y más emancipador. Sin embargo, los panelistas también han señalado limitaciones importantes. En el campo social, se criticó que el constructivismo privilegiaba los procesos cognitivos individuales, dejando en segundo plano factores estructurales como la pobreza, las desigualdades de géneros o el poder político. Estos generó debate con corrientes críticas y sistemáticas que reclamaban una mirada más integral que no se quedara solo en la subjetividad. Además, los autores del periodo dejaron algunos vacíos, como Brunner, por ejemplo, enfatizó el pensamiento narrativo, pero sin ofrecer herramientas claras para enfrentar dilemas éticos complejos. Mientras que Widowski resaltó la interacción social, pero su teoría aplicó más en la educación que en las intervenciones sociales estructurales. En la práctica profesional, este marco teórico se traduce en experiencias diversas. En este caso, en el ámbito familiar, un trabajador social puede usar una entrevista narrativa para que el padre e hijo rectifiquen conflictos. En la comunidad se puede organizar círculo de diálogo. En las políticas públicas se fomenta la participación de los jóvenes en la formulación de programas. Por lo tanto, concluimos que el constructivismo enriquece la comprensión del trabajo social, pero no es suficiente por sí solo. Se debe articular con enfoques críticos que incorpore el análisis de las desigualdades y las relaciones de poder. Solo así lograremos un ejercicio profesional que a la vez humano, ético y transformador. Este panel nos deja la tarea de integrar lo mejor del constructivismo con otras corrientes, construyendo un trabajo social capaz de responder tanto a la subjetividad de las personas como a los retos estructurales de nuestra sociedad. Agradecemos a los panelistas por su aporte, a las audiencias por acompañarnos en esta reflexión académica. Muchas gracias. Compañero o Karen, puede terminar la grabación.